¿Qué es una derivada? Primero tenemos que saber qué es una recta tangente. Si tenemos una curva así, y tenemos rectas así, entonces son tangentes. ¿Qué tiene tangente esto? Yo solo veo unas rayas. Bueno, lo que pasa es que las rectas tangentes se caracterizan por tocar en un solo punto a la curva. Entonces ahora podemos conocer la definición de derivada. Si tenemos una función f, su derivada no es nada más que este límite. ¿Y esto qué tiene que ver con las rectas tangentes? Ah, bueno, lo que pasa es que este límite puede verse de manera equivalente como lo siguiente. Basta con hacer un cambio de variable de x y h para poder llegar a esto. Ahora, si tuviste algo de cálculo antes de esto debería recordarte alguna cosa. No sé, alguna cosa. Ah, la ecuación de la pendiente. Exacto. Aquí ponemos simplemente la ecuación de la pendiente y es exactamente lo mismo que aquí arriba. Recuerda que en función tenemos valores del eje y, del eje vertical. Y en x tenemos valores del eje horizontal. Entonces cada vez que tenemos una derivada, no estamos nada más que calculando una pendiente. ¿Cuál pendiente va a ser? Bueno, simplemente consideramos dos valores en el eje x que se van acercando y su función, que va a estar más arriba en el gráfico, va a determinar su recta tangente a ese punto a medida que se aproximan. Entonces todo el rato se trató de la pendiente. Claro que sí. Esa es la gracia de la derivada. Ahora, ¿qué pasa si mi función x a la n la quiero derivar? Bueno, reemplazando tenemos esto. Bueno, lo que tendríamos sería el binomio de Newton expandido. Y una vez que ya está expandido podemos cancelar estos dos términos de aquí. Y si expandimos un poquito más lo que nos queda, sería algo así. Y si a lo que nos quedó le simplificamos por h a cada uno de estos términos, nos va a quedar esto. Entonces tomamos el límite cuando h tiende a 0. Esto es 0, 0. Todo lo de aquí para allá es 0, salvo por esto. Entonces nos queda esto. Para la función e a la x igual tenemos que usar algunos trucos. Pero factorizar así no es nada del otro mundo. Ahora el límite lo aplicamos solamente a esta parte, que es la que tiene h. E a la x es un número, una constante para esto, porque aquí lo que nos interesa es ver respecto a h y lo que pasa. Entonces sale para afuera del límite. Y una cosa muy interesante es que esto vale 1. Entonces solamente nos va a quedar esto como límite. Ahora algo muy interesante es que esto es exactamente 1, este límite. Entonces nos queda solamente que la derivada de e a la x es e a la x. El caso del logaritmo natural no es tan distinto, en el sentido que hay que aplicar algunos trucos. Lo que sí hay que aplicar una propiedad del logaritmo natural, que es que la diferencia de estos logaritmos naturales, ya que tienen la misma base, puede expresarse así, todo dentro del mismo argumento, pero en división. Aquí aplicamos esta propiedad, solamente estamos separando esta fracción en una parte que es x partido en x, que es lo mismo que 1, y otra parte que es h partido en x, que está aquí. A su vez, el h que estaba aquí dividiendo puede verse como un producto, 1 partido en h, ¿verdad? Y podemos aplicar otra propiedad del logaritmo. ¿Qué es esto? Que el 1 partido en h que está afuera como factor puede pasar como una potencia. Hacemos un pequeño cambio de variable y vemos que el límite se transforma en esto. Este límite se transforma en eso, algo un poco más sencillo. Podemos este 1 partido en x que está aquí pasarlo como un factor por propiedad del logaritmo. La gracia de esto es que este 1 partido en x no está en función del u, que es lo que vale para el límite. Entonces queda esto. Pero esto también es algo conocido en el mundo del cálculo. Cuando u tiende a 0, este límite es logaritmo natural de e. Y si recuerdas bien, logaritmo natural es lo mismo que logaritmo base e. Y si tengo logaritmo base e de e, eso es simplemente 1.
Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x. Para la derivada de seno, que por definición es eso, tenemos que usar esta propiedad de acá. Entonces esto pasa a ser todo esto de aquí, menos el seno de x partido en h. A continuación, agrupamos todos los términos semejantes, es decir, en este caso, seno de x. Seno de x está aquí y aquí. Entonces, factorizando, queda coseno de h menos 1. Bien, porque menos 1 por esto me da esto. Y este término de acá pasa a estar aquí. Ahora simplemente separamos en dos límites, uno que contiene esta parte de la fracción y el otro que contiene esta parte de la fracción. Ahora estos son límites fundamentales. Por este lado tenemos que el límite de esto, cuando h tiende a 0, va a 0. Por este otro lado, el límite de seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, tiende a 1. Es decir, el límite es 1. Y en este caso, el límite es 0. Entonces simplemente nos queda esto, coseno de x. ¿Por qué? Porque el resto se hizo 0 y esto es 1. Entonces solamente sobrevive este término multiplicado por 1. El caso del coseno es parecido al anterior. ¿Por qué? Porque también tenemos que usar una propiedad que nos permita distribuir eso. Solo que ahora tenemos que usar esta propiedad del coseno de una suma. Y ya distribuido nos va a quedar eso. Y ya desarrollada esta suma nos va a quedar entonces eso. Similar al caso anterior, vamos a factorizar por coseno de x. Entonces va a quedar coseno de h menos 1. Factor de coseno de x. Recuerda, si multiplicamos esto por esto, nos van a quedar esto y esto. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, quedó aquí. ¿Ok? Y de una vez también separamos esto en dos fracciones. El h está aquí y acá. Y aplicando el límite correspondiente a h, esto va a quedar con 0 y esto va a quedar con 1. Por lo que al final de cuentas nos va a quedar menos seno de x como la derivada de esta función. Una cosa que le pondrá esteroides a nuestras propiedades es la regla de la cadena. Es decir, si tenemos una función compuesta que queremos derivar, aquí solamente hemos reemplazado por lo que es la definición, ¿verdad? Pero podemos multiplicar por un 1, que nos va a ayudar a descubrir más cosas sobre esto. Pero solo reacomodando los términos, es decir, este lo podemos escribir por el lado de acá y este h lo podemos trasladar para el final. Y recordando que una propiedad de límite, que cuando demos una multiplicación, el límite de esto también va a ser por el límite de esto. En otras palabras, tenemos la derivada de f por la derivada de g. Más precisamente tenemos esto. Y esto le da esteroides a todas nuestras propiedades porque a cada una de ellas podemos dotarla de una derivada que no hemos escrito antes. Es decir, por ejemplo, si queremos derivar seno de x, habíamos visto que esto era coseno de x. Y por la regla de la cadena podemos poner por la derivada del argumento, que en caso de ser solamente x, va a coincidir con ser 1 su derivada. Sin embargo, si en lugar de x tenemos otra función, por ejemplo, e a la x, entonces tendríamos coseno de e a la x como su derivada por la derivada de e a la x, que es sí misma. Bien, ahora tenemos las herramientas necesarias para calcular muchísimas derivadas. En primer lugar, antes lo mencionamos, pero ¿cuánto es la derivada de x elevado a 1? Bueno, antes vimos esta fórmula. En cambio, en lugar de n, tenemos un 1. Entonces lo que tenemos queda así, ¿verdad? En lugar de n, un 1. En lugar de n, un 1. Esto queda como x a la 0. Por lo tanto es 1. Y finalmente da 1. Por otro lado, también nos queda averiguar cuánto vale esto. La derivada de una fracción. Pero esto, en verdad, es una multiplicación que está encubierta. O eso, ojo, esto no es la función inversa de g, sino 1 partido en g.
es decir, su inverso multiplicativo. Y si lo estamos derivando, entonces nos queda esto. Ahora nos queda averiguar cuánto vale esto, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos un poco más desarrollado. Como sabemos que es elevado a menos 1 y no es una función inversa, entonces lo tratamos como cualquier cosa elevada a menos 1, ¿verdad? Entonces menos 1 por g a la menos 2. Pero ojo, como vimos antes, estamos también usando una regla de la cadena. Porque hay una función que es 1 partido en g, que es esa su derivada. Ahora que falta multiplicar por la derivada de g. Bien, ahora el menos 1 conserva su signo aquí, y g a la menos 2 lo pasamos para el denominador. ¿Para qué? Para que tenga potencia positiva aquí abajo, y el g' lo dejamos donde mismo, en el numerador. Ahora tenemos que sustituir aquí, y ojo que aquí también tenemos un 1 partido en g, ¿verdad? Entonces lo podemos reagrupar de alguna manera. Esto, sabiendo que es una fracción, es decir, sabiendo que es esto, podemos amplificarlo por g. Esta amplificación la podemos denotar así: g por g es g cuadrado, f' por g me queda el numerador, y en lugar de poner esto, ponemos esto, porque vimos que son iguales. Entonces aquí está reemplazado. Ahora esto también puede quedar todo dentro de la misma fracción, porque es una multiplicación, y este más por menos es menos. Y llegamos a esta fórmula que está aquí. Entonces esto es lo mismo que la derivada de una fracción de funciones. Bien, entonces ahora podemos hacer muchísimas derivadas. Quizás me faltó precisar lo que es la derivada de una constante para lo que vamos a hacer ahora. Pero eso no es nada más que, bueno, como en este caso la función da c para todo valor, para x más h, si lo evaluamos en esta función constante nos va a dar la misma c, y si lo evaluamos en x nos va a dar c. Lo de arriba es 0. 0 partido en lo que sea, 0. Bien, ahora podemos hacer derivadas de muchísimas cosas. En primer lugar, si tenemos la función y la queremos derivar, entonces la derivada de esto, ya vimos que si tenemos una resta, tenemos que hacer la derivada de esto menos la derivada de eso. Aquí te tienes que dar cuenta de que pi cuadrado es un número, no está en función de x, es decir, es una constante. Su derivada entonces es 0. Y nos queda averiguar esto, que tenemos que usar la regla de la multiplicación, la del producto, que ya vimos antes. Entonces por un lado tenemos que la derivada de e a la x es efectivamente e a la x más e a la x por la derivada de seno, que es precisamente coseno de x. Y esa es la derivada. Por otro lado, si lo que tenemos es esta función, entonces de nuevo, la derivada de todo esto, que hay una resta, una suma, la derivada se distribuye en cada término. Una vez que ya está distribuido, nos tenemos que preguntar, ok, aquí hay que aplicar producto, ¿verdad? Aquí tenemos un número metido, eso no lo hemos visto. Pero no es muy complicado ver que usando la definición con el límite, esto va a ser lo mismo que el 1 partido en 5, usarlo como constante, y pasa para afuera de esta derivada. Y por acá tenemos esto, usando la regla del producto. Y ahora tenemos esto. Notemos que aquí derivamos esto. Ojo, esto es x a la 3. El 3 pasa multiplicando y le baja un grado a la potencia de x por el logaritmo natural de x. Eso no lo hemos derivado. Aquí el x a la 3 queda igual, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x.
menos 1 partido en 5 por la derivada de esto. El 5 lo mismo que anteriormente, pasa multiplicando y le baja un grado a la potencia de x, más 2 veces la derivada de e a la x. ¿Qué es eso? Y ya más desarrollado, lo que tenemos es esto. El 3 a la menos 1 pasa a ser un 2. X a la 3 partido en x es x a la 2. Este 5 se simplifica con este 5 y 5 menos 1 es 4. Y esto queda igual. El mismo modus operandi lo podemos usar también para este ejercicio. Donde lo primero que hacemos es distribuir la derivada para cada uno de los términos, para cada uno de los sumandos. Y inmediatamente apliqué el hecho de que 3 es una constante, entonces pasa para afuera de su derivada. Y x a la 2 abajo puede escribirse en el numerador como x a la menos 2. Aquí ocurrió lo mismo, menos 2 es una constante. Y x, sabemos que esto es un x elevado a 1 partido en 4, porque es raíz cuarta. Y para escribirlo en el numerador, le cambiamos el signo. Similarmente aquí, x a la 3 medios está aquí abajo en el denominador. Para escribirlo arriba en el numerador, le cambiamos entonces el signo de la potencia. Ahora aplicamos la derivada de una potencia. Aquí, el menos 2 pasa multiplicando, y en la potencia queda menos 2 menos 1. También la aplicamos aquí, el menos 2 sigue igual, y la derivada de esto, su potencia, pasa multiplicando, y se le baja en 1 el grado al x, se le resta 1. Y aquí, nuevamente, su potencia pasa multiplicando, y a la potencia le quitamos 1. Bien, ¿y qué fue lo que pasó aquí? El 3 por menos 2, menos 6, menos 2 menos 1, menos 3, menos 2 por menos un cuarto, menos por menos me da más, y 2 partido en 4 es lo mismo que un medios. Y aquí había un 1, lo reemplacé por 4 cuartos para poder restar bien esta fracción. Menos 1 menos 4 es menos 5, el denominador lo conservo, más por menos es menos 3 medios, y este menos 3 medios le quitamos un 1, que lo escribí como 2 medios. Menos 3 menos 2 es menos 5, y el 2 del denominador lo conservamos. Ahora cada uno de estos x que está con potencia negativa lo podemos escribir en el denominador para escribir cada uno de estos x elevado a algo según su raíz correspondiente, si es el caso. Bien, ahora ¿qué pasa si tenemos esto? Muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla de la división. ¿Qué me dice exactamente esto? Bueno, vamos por parte. La derivada de esto, recuerda que es la derivada de esto menos la derivada de esto. La derivada de e a la x es simplemente e a la x. Y la derivada de x es 1. Pero tenemos un menos adelante, entonces menos 1. Bien, entonces ahora nos falta derivar esto. Y de nuevo lo mismo. Esto es la derivada de esto más la derivada de esto. Bien, la derivada de esto, usando la regla de la potencia, es simplemente 2x a la 1. Porque 2 menos 1 es 1. Y le baja un grado a la potencia entonces. Y la derivada de 4 es 0. ¿Por qué? Porque es una constante, un número. Abajo simplemente copiamos. Y una vez que lo desarrollas, está listo. ¿Y por qué no lo terminas? Bueno, todo buen curso de matemáticas deja una que otra tarea, ¿no? Bien, ahora un poco más difícil. Pero no es mucho más difícil. Solo tenemos que anotarlo de una manera que sepamos trabajarlo. Sabemos que para derivar esto, por la regla de la cadena, tenemos que aplicar la regla de la potencia a todo esto que está aquí, y luego hacer una multiplicación por la derivada
de lo que está aquí adentro. La derivada de una potencia es exactamente esto que está aquí. El 1/2 pasa multiplicando y se le quita un grado a la potencia del argumento. Pero nuestro argumento es un poco distinto a x. Entonces lo que hacemos es multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces aquí ya hemos escrito esto de esta manera, ya que el 1 es lo mismo que 2 partido en 2 y 1 menos 2 es menos 1. Y el 2 del denominador se mantiene. Y falta multiplicar por la derivada que está aquí. Bien, entonces sabemos que esto, si lo movemos al denominador, va a quedar con la potencia positiva, como está aquí. Y esto lo podemos reescribir de esta manera. Entonces el denominador lo reescribimos como esta parte con raíz cuadrada. Y esta parte queda igual. Y de hecho puede reescribirse aquí, ¿verdad? Y quedaría algo así. El siguiente ejercicio es derivar esto. Entonces, al igual que antes, tenemos que aplicar la regla de la cadena. La derivada de coseno, sabemos que es seno. Y la regla de la cadena nos dice que lo tenemos que multiplicar por la derivada de esto. Aquí he escrito inmediatamente el 1/2 como raíz de esto. Y como se pueden dar cuenta, la derivada de esto hay que aplicar de nuevo la regla de la cadena, ¿verdad? El 1/2 pasa multiplicando y le baja un grado a la potencia del argumento por la derivada del argumento. Bien, aquí hemos resuelto esta parte. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y esto es lo mismo que esto. Notemos que la derivada de 2x cuadrado es el 2 veces, pasa multiplicando para la base. Entonces queda 2 por 2, que está aquí, por x a la 2 menos 1, que está acá. Menos la derivada de 1, que es 0, porque es constante. En el siguiente paso hemos escrito el denominador como 2 veces la raíz, ya que este menos 1/2 pasa para el denominador como 1/2, potencia 1/2. Potencia 1/2 es lo mismo que una raíz. Entonces, raíz de todo esto en el denominador, perdón. Y 2 por 2 sabemos que es 4, x a la 2 menos 1 es solamente x a la 1. Bien, este ejercicio puede ser un poco nomás más desafiante, pero en esencia es lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer solamente la regla de la cadena. Es decir, el logaritmo natural de esto va a ser lo mismo que poner en el denominador todo el argumento por la derivada del argumento. Pero en vez de escribirlo aquí al lado, voy a escribirlo en el numerador, que es lo mismo. Y está aquí. Aquí solo aplicando propiedades de las fracciones. Podemos escribirlo en el numerador, como está aquí. Y bueno, la derivada de esto, usando la regla de la división que habíamos descubierto antes, es esto. Bueno, desarrollando las derivadas que están aquí arriba, la derivada de esto es la derivada de 2x más la derivada de 1. La derivada de 2x es simplemente 2. Y la derivada de 1 es 0. Entonces solamente nos queda 2 por esto. 2 por esto. ¿Bien? Por otro lado, la derivada de 2x menos 1 es solamente 2. ¿Por qué? Porque es la derivada de esto menos la derivada de 1. La derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0. Porque se trata de una constante. Esto lo podemos simplificar por esto. Y una vez que está simplificado nos queda un factor de estos. Y al quedarnos esta división partido en esto, nos va a quedar esto como numerador. Y como denominador nos va a quedar este paréntesis por esto.
Perdón. Había escrito muy feo Perdón, esto era un 1. ¿Por qué esto? Yo pensé que era un 4. Para que tengan cuidado ustedes también con la letra. Pero si te fijas, esto tiene como factor común un 2 arriba, ¿verdad? Y se puede escribir un poco más factorizadamente como esto que está aquí. Ahora sí, como esto que está aquí. ¿Bien? Otro tipo de ejercicio bien importante es poder determinar la función de una recta tangente en un punto dada una función. Pero eso no es nada del otro mundo. Imaginen que tenemos esta función. Bueno, ahí sí. Imaginen que tenemos esta función que ya sabemos calcular su derivada. Aquí recuerda que la derivada de todo esto es la derivada de cada elemento que se está sumando. Y luego se suman esas derivadas. Por ejemplo, el x a la 3 pasa a ser 3x cuadrado, el 3 pasaba multiplicando, y el 3 de arriba se le bajaba un grado, a la potencia se le restaba 1. Lo mismo pasa aquí, el 2 pasa para abajo, multiplicando, multiplica tanto al 4 como al x, aquí está, multiplicando tanto al 4 como al x, y el 2 se le resta 1, y queda elevado a 1. Y el 5x, su derivada es 5, y menos 2 es una constante, su derivada entonces es 0. Y ahora recordarás lo primero que vimos en el video, de que la derivada nos habla sobre la pendiente de la recta tangente. Pero igual pendiente aquí no hay nada. La pendiente está pero oculta. Lo que pasa es que hay que reemplazar en el punto que nos interesa para saber cuánto vale la pendiente. Bien, aquí ya está reemplazado y 4 por 2 sabemos que da 8. Bien, esto sabemos que 2 a la 2 es 4, 4 por 3 12, 8 por 2 con el menos de adelante es menos 16, más el 5. Bueno, 12 y 5 me da 17, menos el 16 me da 1. Ah, pero entonces la pendiente tiene que ser 1. En efecto, la pendiente en el punto 2 vale 1. Y ahora lo que nos falta encontrar es el resto de datos para esta recta. Para esto basta con que nos acordemos de esta fórmula de la pendiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos datos de aquí. Tenemos un punto, podemos calcular la función que da en ese punto. Bien, entonces tenemos un x1 y un y1. Y además que tenemos su pendiente, por supuesto, que ya sabemos que vale 1. Entonces en este caso simplemente tenemos la pendiente igual a la diferencia de los y, solo que sabemos que por un lado tenemos la y genérica, letra que queremos despejar, menos f de 2, que sabemos que es un valor en y, sobre x menos 2. Recuerda siempre mantener el orden. Si aquí pones el y que está en positivo, aquí también tiene que estar en positivo el x. Si fuera al revés, tienes que mantener los signos de cada uno. Pero entonces hacer un cálculo rápido de f de 2 tampoco va a ser tan complejo, ¿no? Porque aquí simplemente calculamos f de 2 como 2 a la 3 da 8, menos 4 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4. 4 por 4, 16, y el menos por el menos de acá. Más 5 por 2, 10, menos 2. 8 menos 16 es menos 8, menos 8 menos 2, menos 10. Entonces tenemos 10 menos 10, eso es 0. Entonces aquí va a ser un poco más fácil porque esto da 0 y solamente tenemos que despejar el y. Y esto podemos multiplicar ambos lados por x menos 2 para que quede multiplicando aquí, ¿verdad? Bien, aquí escribí x menos 2, que puede escribirse como multiplicando aquí, por 1, eso no es necesario escribirlo, más y más 0, o menos 0. Entonces me da como función solamente x menos 2. Bien, ¿y qué significa esto?
que si tenemos esta función y nos paramos en el punto x igual 2, hay una recta tangente que pasa por este punto, que es tangente a esto, y su fórmula es esa. Bien, ahora esta función podemos hacer algo similar, solo que nos piden el punto x igual 0. Inmediatamente podemos notar que si evaluamos la función en 0, nos va a dar logaritmo natural de 3 por 0 más 1. Es decir, logaritmo natural de 1, porque esto va a ser 0. Y logaritmo natural de 1 es 0. Ahora la derivada de esta función va a ser simplemente abajo copiar, pegar el argumento y arriba la derivada del argumento. Derivando esto me da solamente 3 y abajo no ha cambiado nada. Bien, entonces ahora tenemos un punto de gráfico, tenemos el punto X, el punto Y. Ahora nos falta la pendiente. Para saber la pendiente en x igual 0, simplemente tenemos que evaluar la derivada en el punto que nos interesa. ¿Qué es esto que está aquí? 3 por 0 me da 0, y 3 partido en 1 es 3. Entonces nuevamente usamos la vieja confiable, la función de la pendiente, para poder calcular la recta que nos interesa. La pendiente entonces sabemos que es 3. Tomamos un valor en y menos el otro valor en y que tenemos, que es 0. Tomamos x menos el único valor de x que tenemos, que es 0. Bueno, sabemos que aquí no hay mucha necesidad de escribir los ceros, y tenemos que despejar el y, es decir, y vale 3x. Entonces aquí solamente tenemos que graficar para hacernos una idea de lo que está pasando aquí, y en el gráfico va a ser fácil notar que graficando esta función, y si nos fijamos en el punto de x igual 0, vemos sobre esta tangente va a tener esta ecuación de la recta. Bien, en este ejercicio nos pide demostrar que esta función que está aquí satisface esta ecuación con diferenciales. Esta ecuación con diferenciales se llama ecuación diferencial. Y este I2', si bien I' es una derivada, I2' es la derivada de la derivada. Es decir, hay que derivar dos veces. Ahora, checar esto es equivalente a checar esto otro. ¿Por qué? Aquí simplemente despejamos este término. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la derivada de 2 veces I'? 2 veces la derivada de esto. La derivada de esto va a ser la derivada de lo primero por lo segundo más el primero sin derivar por el segundo derivado, la derivada de coseno de 2x. Bien, aquí falta hacer el corchete. Esto va a ser simplemente 2 veces la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces, eso le cambia el signo aquí, menos 1, que era la derivada de esto, y la derivada de esto era e a la menos x. Bien, entonces recuerda, la derivada de esto es e a la menos x por la derivada de esto, que es menos 1. Y aquí está multiplicando, cambiando el signo. Por coseno de 2x más la derivada de coseno es menos 0. Entonces cambia el signo, e
a la menos x seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Bien, y este 2 recordemos que estaba multiplicando a todo lo que está aquí adentro. Ah, sí, pero aquí tengo un problema con el signo. Bien, me conviene dejarlo así. ¿Por qué? Bueno, el 2 para que quede intacto, que se entienda que es 2 veces lo que está aquí, la derivada, 2 veces la derivada, y la derivada de esto, recordemos que era e a la menos x por la derivada de el argumento, menos x, que es menos 1. Entonces lo que tenemos en el corchete es la derivada de y. Entonces la derivada de y, es decir, la derivada de y', perdón, que es la derivada del corchete, va a ser la derivada de esto, que va a ser desde luego menos e a la menos x derivado por coseno de 2x más menos e a la menos x por coseno de 2x derivado. Menos 2 veces la derivada de esto. La derivada de esto es, desde luego, bien, ahí se ve un poco mejor. Ahora falta derivar. Recuerda, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, ya lo calculamos antes, y ese menos por menos da más. Bien, y aquí la derivada de coseno es menos seno, bien, menos por menos da más, entonces se mantiene este más de acá. Por la derivada de 2x, que es 2. Bien, menos 2 veces por la derivada de e a la x era menos e a la menos x seno de 2x más la derivada de seno es coseno por la derivada de 2x, que es 2. Bien, si te fijas aquí tenemos algunos términos que se pueden sumar o restar. Bien, menos por menos da más 2 veces esto, aquí está, 2 por menos 2, menos 4 veces esto. Y fíjense aquí lo que tenemos, e a la menos x coseno de 2x menos 4. Eso da menos 3. Y aquí tenemos 2e a la x seno de 2x más 2e a la x seno de 2x, eso es 4 veces 4 veces e a la x seno de 2x. Y tenemos que ver que si a esto, que está acá, le sumamos 5 veces esto, entonces obtenemos el negativo de esto, ¿verdad? 2 veces y' más 5 veces y es igual al negativo de i2'. Entonces, bueno, podemos sumarlo simplemente.
Bien, aquí está sumado, allá, acá, en ambas líneas. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que si tenemos dos veces este cambio de signo, menos dos veces x coseno de x, menos dos veces x coseno de x, más 5 veces eso, menos 2 más 5, 3. Su negativo, porque estamos cambiando de signo, es esto, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que verificarlo, vamos a verificarlo velozmente, de que esto es el signo contrario de I2'. Bien, entonces aquí tenemos, recuerda, dos veces, menos dos veces esto, más 5 veces eso, menos 2 manzanas, más 5 manzanas, da 3 manzanas, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos 2 por menos 2, menos 4 veces esto, menos 4 veces e a la menos x menos de 2x. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que nos decían originalmente? Que si hacemos 2y' más 5y más y2', nos tiene que dar 0. Fíjense que aquí, si sumamos, menos 3 veces esto más 3 veces esto es 0. 4 veces esto menos 4 veces esto también es 0. Satisface entonces la ecuación diferencial. Ups, ya. Ahí sí, satisface la ecuación diferencial.